tenemos invitado aquí en cabina el licenciado Jesús Miranda. Él es técnico operativo de conservación y manejo del área de protección de flora y fauna de Bavispe. Ayer, 9 de septiembre, se celebró el 86 aniversario de esta área protegida con extenso territorio, pero también con una flora y fauna muy rica. Bienvenido, licenciado, qué gusto. Muchas gracias, pues muy buenas tardes y pues gracias por la invitación. Y exactamente, ayer cumplimos 86 años de la creación de esta área natural protegida, sí, aunque en realidad son 89. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en el año de 1936 se hizo el primer decreto de este área natural protegida. Se decretó en su momento, pero en 1939 ese decreto se abrogó por parte del presidente en aquel entonces, Lázaro Cárdenas del Río. Se abrogó y se empezó a contar a partir de 1939 como reserva forestal y refugio de fauna silvestre Bavispe. Y las cuestiones eran para poder proteger precisamente los espacios donde existía una gran biodiversidad y aparte la gran mayoría o la mayor parte de lo que es el agua que se capta aquí en la región proviene de este espacio o de esta área natural protegida, ¿no? En aquel entonces fue el motivo principal de decretar ese espacio y de protegerlo para precisamente poder ¿cómo se le llama? Asegurar, ¿por qué no? Que el agua, tanto para el uso humano como para la agricultura, la ganadería, la industria o cualquier otra actividad que ocupara ese recurso, pues se siguiera manteniendo. Entonces era necesario proteger lo que son la parte alta de cada una de las sierras. En este caso estamos hablando de 5 lotes, que así como lo manejamos en el área protegida, que son la Sierra del Tigre. Que está situada en... Está para el lado de Nacosari de García, precisamente. Sierra del Tigre, Nacosari. Está el Pilares de Teras, para esa región igual. Está también la Sierra Los Ajos, la que corresponde a lo que es Cananea, la Sierra La Púrica, Buenos Aires, lo que es Bacuachi, lo que es parte de Fronteras. Estamos hablando también de la Sierra La Madera. Esta se ubica en la parte de Moctezuma, Guasabas, Villahidalgo, Bacadehuachi, y la parte de Bavispe también, que abarca gran parte del territorio. Entonces, es un área bastante compleja en el sentido de cómo se distribuye. Estamos hablando de que abarca 11 municipios, no todo el municipio. Una pequeña parte pudiera estar dentro de ese espacio natural, pero aún así la complejidad que tiene es que antes de llegar a lo que es el área protegida están tierras privadas o propiedades privadas que tenemos para poder accesar hasta la parte donde se encuentra el área natural protegida. Ese espacio pues sí le corresponde al gobierno, es propiedad de la nación. Pero para poder accesar, pues como te comento, pues tiene que pasar por predios privados privados para poder acceder. Obviamente tenemos buena comunicación con los propietarios y hacemos, pues cuando ellos cambian el candado, inmediatamente se visitan en la oficina para entregarnos una copia de ese candado, ya sea que porque el otro lo cortaron, ya sea porque está deteriorado, X motivo, nos visitan para poder proporcionarnos una copia y poder acceder nosotros al área natural protegida, hacer los recorridos. ¿Qué flora y fauna? Son 11 municipios. ¿Cuáles municipios son? Bueno, a ver, Bavispe. Bavispe es uno. Estamos hablando de Huachinera, estamos hablando de Bacadehuachi, estamos hablando de Villahidalgo, Guasabas, Moctezuma, Nacosari de García, Cumpas, Bacuachi y lo que es Cananea, ¿no? También una pequeña parte de Cananea. ¿Y qué flora y fauna hay en estas sierras? Tenemos una gran variedad de especies dependiendo de la región o del espacio. Me imagino que es muy diversa, o sea, para acá, ¿qué hay? ¿Más osos? ¿Más Por ejemplo, podemos encontrar bosques de pino encino en la parte alta de lo que son las sierras. Si nos vamos más hacia el norte, hacia el sur, perdón, pues encontramos otro tipo de vegetación, matorral, por ejemplo. Matorral xerófilo como cactáceas, pastos nativos, obviamente. Entonces, conforme va cambiando el lugar, conforme van cambiando las cuestiones climáticas, va variando también la cuestión de la vegetación. En las cuestiones cuando tenemos ríos o lagos o cuerpos de agua, pues encontramos áreas con que le llamamos nosotros, ahí se me fue la palabra. Bueno, en el caso de aquí de la ANP, en Ajos, está una parte que tenemos búfalos. No,
No, bueno, en su momento hubo búfalos, ¿no? En su momento hubo sí, acá en Lajos. Ajá. Ajá. Y incluso berrendos, ¿no? Mencionaban unas personas que ahorita el berrendo solamente lo podemos encontrar en áreas como el Pinacate, también aquí en Sonora, o en Baja California, otra especie de berrendo. Pero según mencionan las personas que habitaban o que tienen información más antigua, pues que teníamos aquí berrendos, ¿no? Que también. Qué maravilla. Qué maravilla. Y bueno, a ver, ¿cuál es el trabajo que hace precisamente la ANP para proteger toda esta flora y fauna? Porque, a ver, hace un par de meses hubo un incendio muy tremendo que llegaron las lluvias, pero el incendio forestal tendría como unos 15 días acá en la Sierra de Bavispe. Así es. Y se extendía y era prácticamente imposible sofocarlo. Un gran trabajo el que se realizó de todas las partes, sin embargo no lograban sofocarlo. Afortunadamente llegaron las lluvias y fue lo que ayudó a sofocar esto. Así es, sí, desgraciadamente hay lugares bastante complicados para poder acceder a esos espacios y poder trabajar o combatir, en este caso, un incendio forestal. Sí. Entonces se tuvo que mantener en guardia nada más para evitar que se propagara a las cuestiones a las comunidades cercanas, que no llegara a esos espacios donde ya podría perjudicar o así pues a la población. Entonces lo que se hacía era mantener la guardia para ver cómo se estaba comportando, en este caso, el fuego. Lamentablemente, pues ahí el acceso era prácticamente imposible o muy difícil. Sí. Si hubiera habido un helicóptero, pues se podía haber accedido con cierto tipo de brigadas y poder realizar alguna actividad, pero en este caso, pues no se dio la ocasión. Y se tuvo que esperar a que solo se fuera. En esta área de Bavispe que ocurrieron los hechos, ¿qué tipo de flora y fauna hay ahí? Tenemos también lo que son tenemos berrendos, tenemos osos, tenemos venados, tenemos zorrillos, zorras, gran variedad de reptiles, anfibios, las ranas, las víboras de cascabel, en fin. Y la vegetación. Muy parecido pues, a es parecido Ajos. a Ajos. Como las partes altas son generalmente muy frías, generalmente el clima les beneficia a este tipo de vegetación. Nada más que los pinos para allá, ¿no? ¿O sí? Son pocos. Son pocos. Okay. Es más que nada, también encinos y matorral, como te mencionaba al principio, como las cactáceas y todo este tipo de especies, que son plantas que aunque son de climas desérticos, también pueden subsistir aquí en estos espacios. Ahora, a ver, licenciado, mencionaba al inicio usted que en esta flora y fauna de esta región favorece para el agua. Bueno, en el caso de lo que es la vegetación, es propicia para que las lluvias sean más constantes aquí en la región. De hecho, los lugares donde hay mucha vegetación es más fácil que haya agua en este caso, ¿no? Que las lluvias sean constantes, ya que estamos hablando de que la evaporación o el dióxido que sueltan, que generan lo que son las plantas, hace que se formen también las nubes. Y de esa manera puedan atraer más el agua. Es por eso que en lugares donde la vegetación está prácticamente inexistente, pues no hay lluvias constantes. Poniendo el caso de un desierto, aunque el desierto tiene vegetación, la vegetación no es suficiente como para que pueda generarse tantas lluvias. Aparte, las temperaturas no ayudan a la formación de nubes, ¿verdad? Entonces, está muy interesante el tema porque como el tema ahorita de las presas y todo este asunto, dije, bueno, o sea, somos un área privilegiada, entonces el resto del estado, por ejemplo, en Hermosillo, pues es más bien captador, no generador, ¿no? Exacto. El agua que se genera aquí precisamente en Cananea y en varias partes de aquí de la sierra, va a dar precisamente a ese. Que enviamos saludos a nuestros amigos en Hermosillo que nos están escuchando a través de Manzana Radio, allá a través del 100.7. Así es. Entonces, toda el agua que se genera en las partes altas, en las sierras, se van a los ríos, se van a las presas y de ahí pues van a abastecer a los diferentes municipios que se encuentran en las regiones. Entonces, generalmente Hermosillo pues sí llueve, ¿no? Pero es muy poca la cantidad de lluvia que se pueda generar. Y desgraciadamente tampoco cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia, entonces esa es otra.
si se hubiera generado en su momento, pues igual se tendría una reserva, ¿por qué no?, de agua con las lluvias que pudieran generarse en un momento, como el día que pasó la semana pasada, ¿no? Sí, Que se que estuvieron generando se bastante. inundó, se Exacto. inundaron muchos sectores en Hermosillo y hubo afectaciones, hubo daños. A ver, porque el tema es muy interesante. A la hora que está la captación de agua en Hermosillo es lo que corre de aquí para allá, no lo que se genera en el propio municipio de No. Hermosillo. Exacto. Lamentablemente esa agua va a dar pues a los arroyos de la localidad. Ajá. Y algunos pues se van hasta el mar, ¿no? Entonces ahí se pierde gran cantidad de agua que se pudiera captar en un momento dado y aprovechar obviamente para el uso de la ciudad, ¿no? Incluso aquí en Cananea, a pesar de que tenemos gran cantidad de lluvia, igual dirán la gente, hubo pues sequía, no siempre, ¿no? Hubo sequía en años anteriores, pero somos uno de los mayores generadores, sí, ¿no? Yo he habitado aquí desde 2006. Ajá. Y cuando llegué, pues era casi todos los días lluvia, ¿no? Lluvia. Ajá. Ha cambiado, obviamente, la cuestión del ciclo del agua, pero los ciclos vuelven otra vez, por eso se llaman ciclos. Entonces, el hecho de que en un año no se cuente con suficiente captación, no quiere decir que el siguiente vaya a ser lo mismo. Entonces, puede ser mejor o igual, ¿no? Podemos contar con que sea peor. Pero como te menciono, si aquí se tuviera un sistema de captación de agua de lluvia en las casas, en los diferentes lugares, pues también tendríamos un abastecimiento, aparte de lo que ya no tenemos con las lluvias que tenemos en la región. Entonces, se podría dar. Híjole, que no tenemos la cultura de si llueve, porque, bueno, a ver, desconozco el sistema, pero sería interesante implementar el sistema de captación de la propia lluvia para tenerlo en casa, tenerlo en nuestros domicilios. No necesariamente para tomar, pero sí para poder lavar. Regar, con un sistema lavar. de filtrado, bueno. Tener nuestro propio huerto ahí. Exacto, nuestras propias plantas, el patio, la casa, o sea, podríamos hacer muchas cosas con esa agua y aún así esa pues quedaría como reserva, porque tendríamos la que nos proporciona pues la tubería normalmente, no el sistema hidráulico que tenemos. Sí. Pero esas quedaría como un extra para nuestras actividades. Si se acaba si se acaba en un momento dado, si escasea o si se corta, si se descompone una bomba, cosas que puedan darse. Tenemos ahí captación de agua. Una reserva. Para exacto. poder utilizarla en lo que se arregle la tubería, en lo que se arregla la bomba, en lo que se compone el sistema que provocó que ya no se abasteciera, ¿no? Normalmente la red hidráulica. Podríamos tenerlo, pero. Ay, qué interesante. Pues yo creo que luego vamos a invitar a alguien que nos venga a enseñar cómo hacer estos tipos de sistemas, porque supongo que no son tan complicados, pero sí laboriosos. Sí, requieren de una pequeña inversión, pero la inversión vale la pena porque a fin de cuentas, como te comento, tenemos vale mucho la una pena. Reserva de agua Por que supuesto. muchas veces estamos batallando, estamos buscando, estamos esperando que se arregle el sistema, que se arregle una tubería, que si no hay luz, que si esto. ¿Para qué batallar si podemos nosotros generar nuestra propia reserva y contar con eso? Entonces, no es complicado, pero sí tenemos que, como te digo, una pequeña inversión para hacer este tipo de proyectos autosustentables. Así es. Muy bien. A ver, licenciado, en este tiempo que usted ha estado aquí al frente, pues que forma parte del área de protección de la flora y fauna Bavispe, ¿qué trabajos se han hecho? ¿En qué se ha trabajado para rescatar o preservar? Bueno, en este caso se han llevado a cabo actividades de proyectos productivos o obras de conservación. En el caso de los diferentes lugares que hay aquí en la región, en los ejidos o propietarios de algún rancho, de alguna propiedad cerca del área protegida, se les ha apoyado económicamente para que ellos hagan curvas de nivel. Las curvas de nivel pues son aquellas que captan el agua o que almacenan el agua de lluvia para que se quede en su espacio natural. ¡Ah, qué maravilla! No es un represo, es simplemente curvas de, no sé, 50, 70 centímetros de alto, que en el terreno, cuando llueve, el agua ya no se va. Es decir, como si le estuviéramos tapando el camino al agua para que no se vaya. Entonces, con las curvas de nivel ayuda a que su espacio se mantenga húmedo. Con la humedad se genera vegetación y la vegetación pues genera alimento para las animales. Y esas curvas no obstaculizan el resto del río, digamos, de Sonora. No, porque en realidad son en el mismo terreno de la persona o del propietario. Sí. Entonces estamos hablando de 20 hectáreas, 25 hectáreas, dependiendo del tamaño del rancho. Entonces esa agua se queda en su espacio. El resto del agua continúa su camino.
normal. Así es. Ok. O también se les apoya para construir gaviones. Los gaviones son como paredes que se ponen al lado de los arroyos para que no se vaya haciendo más grande el arroyo. Es decir, que se mantenga y el cauce siga donde mismo, para evitar que se vaya haciendo más grande ese espacio y obviamente pues vaya consumiendo lo más que es su terreno, ¿no? Sí. Se vaya desgastando más su terreno. Es como si lo estuviéramos poniendo también una barrera para que no se hiciera más amplio el arroyo o el espacio que quiere proteger la persona. Sí. También se les ha apoyado para hacer huertos, para hacer viveros en algunos casos. Qué maravilla. Proyectos productivos para elaborar miel a base de bueno, en un principio se les apoyó para colmenas y ya después se les dio capacitación para poder utilizar la miel de esas colmenas, ya sea para venta, ya sea para comercializarla o para uso doméstico. O sea, tenemos productores de miel acá en esta región. En la parte de Moctezuma, básicamente en esa área, se ha apoyado bastante lo que son los apiarios. Y ya la gente pues ha estado pidiendo en su momento y de hecho se va cambiando, ¿no? Cuando ya se ha apoyado bastante en la cuestión de apiarios, bueno, hay que cambiar ahora para otro tipo de apoyos, dependiendo de lo que la gente solicite, ¿no? O de lo que salga en su momento para poder apoyar. Las reglas de operación que le llaman ellos vienen desde México y ellos dicen, este proyecto puede pasar, el proyecto también, o se cancelan unos o se agregan nuevos, en fin. Pero las personas que lo puedan acceder, lo pueden consultar. Eso aparece cada año en el mes de enero, en el diario oficial o en lo que es en la página de las áreas naturales protegidas, en la CONAM. Sí. Ahí también pueden ubicar esa convocatoria y si ellos creen que pueden acceder o les interesa algo que aparece en esa página y pueden acudir con nosotros. Son proyectos que se apoyan. Son de mínimo 5 o 10 personas para poder hacer como tipo cooperativas. Así es. Pueden ser familiares, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, no hay ningún problema. En el caso de cuando son más mujeres dentro de un grupo, el proyecto tiene más puntaje para que se le pueda apoyar. Hablando en cuestiones de género, ¿no? De equidad de género, se les apoya más a grupos de mujeres. Claro, también a hombres se les apoya, pero si en el grupo incluyen 3, 4 mujeres, pues es mucho mejor para que tengan más puntajes. Y como te digo, eso es un recurso bastante bueno porque muchas veces no se requiere hacer una gran inversión, solamente hacer comprobaciones, si se hizo un gasto en alguna infraestructura, ¿En cuánto fluctúan más o menos los recursos que solicitan? Dependiendo del proyecto, pueden ser desde 40,000 pesos hasta 250,000 pesos. Más o menos. Y bueno, me imagino que tienen requisitos, que el predio, que las tierras sean propias, que que existan las escrituras en regla y algunas Exactamente, otras. puede ser propiedad de una sola persona o como comentaba en familia. Puede ser también del ejido. Puede ser ejidales. Ejidales, ajá. De que el predio sea ejidal, también no hay ningún problema, pueden ir varios a solicitarlo y ya nada más sería un representante el que estuviera firmando, el que estuviera haciendo las diferentes diligencias. ¡Qué maravilla! A ver, entonces proyectos productivos de generar miel. ¿De qué otro tipo de? Curvas de nivel, gaviones, ecoturismo en algunos casos, viveros, huertos, diferentes proyectos que beneficien ya sea a la persona y obviamente eso beneficia a la población en general, ¿verdad? Y que no dañe el ecosistema. Exactamente, porque estamos hablando de infraestructura en algunos casos, pero de todas maneras pues se trata de que todo vaya acorde a lo que es el medio ambiente. ¡Qué maravilla! Bueno, a ver, y la página en la que pueden entrar para poder conocer. www.conam.gov.mx. www.conam.gov.mx. Conam. Están preguntando los escuchos de la cacería. A ver, que hay preguntas. A ver. Dice, comentan los radioescuchas que la cacería indiscriminada, donde se habla de que no tienen, que como son sus propios predios y no tienen permisos. Sí, bueno, hay lugares donde pueden llevar a cabo este tipo de actividades. Son ranchos cinegéticos o humas que nosotros le llamamos, que también precisamente se ha apoyado a este tipo de proyectos para construir infraestructura y poder recibir precisamente a personas que quieran realizar esa actividad, lo que es la cacería.
Lamentablemente sí se dan casos de cacería furtiva, pero para eso pues estaba trabajando las personas que están dentro del área protegida, o sea, nosotros, para poder hacer recorridos y poder detectar este tipo de problemas. El área es bastante amplia, lamentablemente, y no podemos abarcar todo en un solo día, pero sí se hacen recorridos por ciertos espacios para precisamente evitar esa actividad. Pero sí hay lugares donde se está permitido el realizar la cacería. Los propietarios pues tienen las reglas, las instrucciones necesarias para poder determinar qué especies y qué no se deben de cazar. Obviamente pues hablamos de que va a haber lugares o va a haber sitios donde se lleva a cabo este tipo de actividades sin permiso, sin regulación y por ser los dueños, ellos permiten hacer lo que quieran o lo hacen ellos mismos, ¿verdad? Sí. Eso sí no lo podemos evitar, pero sí podemos regular aquellos lugares donde se están registrados como tales, como UMAS o unidades de manejo, para poder llevar a cabo esas actividades. Entonces, cuando se detecta a un cazador o una persona que está llevando a cabo esa actividad, pues se le notifica que si sigue realizando esa función, pues se va a dar aviso a la Profepa para que la Profepa haga la multa. La Profepa pues es la ley en este caso, sí. Como sería la seguridad pública aquí para nosotros los ciudadanos, pues la Profepa es para las cuestiones de medio ambiente. O si alguien en un momento dado ve una actividad ilícita que considera que no, la puede hacer también su reporte a Profepa de manera anónima, no hay problema, y puede decir que se está llevando ese tipo de actividades, o la tala clandestina en el caso de los árboles, porque sí. No nada más los animales son afectados en este caso, ¿no? También las plantas son afectadas al momento de cortarlas, ya sea para leña, ya sea para utilizarlos como cercos, como postes, entonces eso también es un delito también. Así es. También bueno, porque para acá es muy común el uso de para calefactores la leña, entonces sí, se otorgan ciertos permisos, cierta cantidad de leña que se pueda utilizar o que se pueda extraer y con ciertas características, ¿verdad? Para que pueda poder utilizarse y poder comercializarse. Eso ya se ve en la que es la Semarnat, sí. en Hermosillo en este caso, para que puedan obtener un permiso o puedan autorizarles el hacer este tipo de actividades. Ahora, licenciado, hemos estado viendo en los últimos años que los animales han bajado de la sierra. En días pasados estaba viendo información allá en Agua Prieta, saludos a nuestros amigos de Agua Prieta, que un oso. Un oso en la ciudad, acá hemos visto osos en los alrededores y jabalíes hemos visto al interior de la ciudad, o sea, hemos visto que los animales han estado bajando de la sierra. ¿A qué se debe eso? Muchas veces lo hacen porque como en su espacio natural no encuentran la comida suficiente, tienen que bajar a buscar el alimento en otras partes. En este caso, aquí en la ciudad, muchas veces tenemos los basureros pues abiertos, ¿no? Sí. Entonces, el olor que emana este tipo de residuos, por así decirlo, pues genera que también la fauna venga a buscar este tipo de cosas. No viene a hacer daño, no viene a tratar de atacar a las personas o tratar de hacer alguna otra cuestión. En realidad ellos actúan por instinto y solamente están buscando alimento. Sí. De hecho, también pasó un caso en Cumpas hace ya algunos años y lamentablemente pues mataron a ese oso, ¿no? Que andábamos en la comunidad. Sí. Pero igual es por falta de información que las personas hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Y el oso que capturaron acá hace unos años que le quitaron las pezuñas, sí, ¿no? Me tocó conocer bueno, de hecho me tocó conocerlo, pero ya en cautiverio cuando lo tenían en el centro ecológico. ¿Qué año fue más o menos eso? Recuérdame, licenciado. Yo empecé en el 92 más o menos. ¿Y ya estaba aquí usted? Yo trabajaba en centro ecológico. Sí. Y me platicaron de ese tema que venía precisamente el oso de Cananea porque le habían quitado sus garras. Entonces ya ese oso, soltando la vida silvestre, ya no iba a poder sobrevivir. Ya no. O sea, lo único que podía hacer era mantenerlo en cautiverio para poder mantenerlo vivo. Era la única. Pero solución. Eso es un delito, ¿no? Exactamente, sí. En este caso se habla de un veterinario de aquí de la localidad, no recuerdo el nombre, que hizo esa cuestión, pues le quitó las garras al oso para que no hiciera daño, ¿no? Pero, o sea, obviamente era ilógico hacer ese tipo de cosas. Es como quitarle el veneno a una cascabel para que no vuelva. En realidad, si la soltamos sin veneno, la víbora de cascabel está destinada a morir.
¿Por qué? Porque su Su veneno supervivencia. es para poder, ¿cómo se dice? Inmovilizar a sus víctimas, en este caso las ratones, las ratas Sí. o los conejos, los inmoviliza con el veneno y puede ella alimentarse de ellos. No es Ahora, para cuando otra llegó cuestión. este oso allá, licenciado, al Centro Ecológico en Hermosillo, vivió varios años todavía después de Sí, que le quitaron sus duró garras. bastantes años ahí. Sí. Todavía me tocó, amigo, tú conoces, yo salí del Centro Ecológico de trabajar en el 2004, Ajá. pero ya en su momento ya no estaba, ¿no? Pero sí duró algunos años. Ah. Se le dio pues el alimento que se tenía para los animales que tenemos, bueno, la mayoría de ahí. ¿Qué come un oso? En el caso puede comer carne, Carnívoros. ya sea pescado, puede ser carne, o puede ser frutos como manzanas, pera, diferentes tipos de alimentos o semillas. Es omnívoro, de hecho, este animal puede comer de todo un poco. Todo. Y se le daba en su momento pues la atención, ya sea la comida, el espacio y pues la tranquilidad de poder estar protegido, porque si lo soltamos en cautiverio, como repito, no iba a poder sobrevivir, lamentablemente. Y tanto los osos como los jabalíes o los pumas o cualquier ¿Recuerda otra especie, alguna otra especie que haya bajado acá a la ciudad, aparte de osos, jabalíes? Yo recuerdo que, bueno, lo que menciona, y de hecho me comentan cuando voy a las escuelas con los niños, que muchas ardillas, lo que son las víboras, lo que son zorrillos y jabalíes aquí en lo que es el barrio del Hoyo. Sí, también. La mayoría de las personas coinciden en que en ese espacio hay mucho coche y jabalí. Sí. Entonces me ha tocado que me comentan, ¿no? Los niños, o correcaminos incluso. Los correcaminos es muy raro verlos aquí en la ciudad, pero bueno, a mí me ha tocado ver en la parte de ahí del centro donde está la oficina, ahí me ha tocado ver algunos correcaminos. ¿Qué más? Puma me tocó ver, pero no en la ciudad, allá en la carretera yendo a... Puma. Un puma que brincó, íbamos en el camión. Atravesó la carretera. Y brincó, antes de que pasara el camión, brincó y lo único que alcanzamos a ver le fue la cola, ¿no? Pero estábamos aquí, no llegamos ni al puerto. Estábamos cerca prácticamente de aquí de la ciudad y me tocó. Y bueno, venados, pues eso sí, a mí me ha tocado ver en toda la región, me ha tocado ver acá en Cananea, me ha tocado ver en Sierra Vista, bueno, en la propia ciudad, ¿no? En la carretera, también en Bisbe, también, bueno, por supuesto todo el río de Sonora. Venados, eso sí. Aquí de la carretera entre Imus y Cananea, pues ni se diga. Ni se diga, exacto. Todo ese tipo de especies, tejones, ¿qué más? Cornices. También hemos visto por acá. Y camaleones. Últimamente no he visto, hace como unos 5 años que yo creo que no veo los camaleones. Pero era muy común aquí en diferentes partes encontrarse. Estaban pequeñitos, pero hace rato que no me topo con alguno de ellos. Pero son parte de lo que es la fauna de aquí de la región. Entonces, estamos prácticamente en el monte, por decir así, porque todo alrededor pues de nosotros es monte. Pura sierra. Y muchos animales, ciertamente con los ruidos, ya sea de los carros o de las personas, pues se empiezan a alejar, no se acercan por eso precisamente. El oso es uno de ellos. Pero cuando busca alimento, pues lo primero es comer. Pero si nosotros hacemos ruido, sin necesidad de acercarnos, pero un ruido fuerte, ellos se van a alejar inmediatamente. Entonces, ya sea agarrar, no sé, una cacerola, qué sé yo. Algo que haga mucho ruido. O si tenemos en su momento uno de esos cohetes que usamos en Navidad, lo prendemos y lo tiramos lejos, que oiga el oso. Lejos, no hacerle daño al animal. Y aunque queramos tomarle fotos y que está muy bonito un video, lo mejor es no acercarse. Lo mejor es no acercarse. Dejarlo que se vaya por sí solo y hacer el ruido suficiente para que él se vaya. Muy bien. Ni tirarle piedras, por favor, ni hacer este tipo de daño para el oso, ¿no? Porque en realidad él no está queriendo hacerle daño a la comunidad. Él solamente está buscando alimento, está buscando... Eso en primera instancia. En segunda instancia, pues hacer el llamado al 911 para que inmediatamente den el reporte y que las diferentes autoridades intervengan, ¿no? Muy bien, pues licenciado, le agradezco mucho la información, muchas felicidades en este 86 aniversario, una gran labor la que realizan. Muchas gracias. Al contrario, gracias, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Jesús Miranda, técnico operativo de conservación y manejo